Bueno, comenzamos un nuevo programa. Este es el inicio de uno, dos o más programas que vamos a hacer sobre la reencarnación. Han visto este primer video hermoso, ¿no es verdad? La canción del alma, ¿no es verdad? Que es la que necesitamos volver a escuchar, recordar, recuperar la memoria. La reencarnación, tienen que entender que el tema que vamos a comenzar a tratar es la misma ley de causa y efecto de la vida, la oportunidad, vista por el universo como la ley de heredad. La ley de heredad se expresa en la ley de causa y efecto, ¿no es verdad? En la posibilidad de perfeccionarnos espiritualmente. La reencarnación, un medio para recrear el proceso de la vida en el ciclo evolutivo planetario. La reencarnación siempre ha tenido muchas muestras y designios, ¿no es verdad? La reencarnación existe, consta en la Biblia, como este. Y acá vamos a ver solo algo muy básico, de algo que se dice que no existe. Dice en la Biblia: pasando vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron al maestro: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que naciera ciego? Eso es en el Evangelio de Juan, capítulo 9:1. Pero en el Corán dice: Alá nos envía muchas veces hasta que regresemos nuevamente renovados a Él. San Agustín, en el libro de las Confesiones, nos decía: antes del tiempo que pasé en el seno de mi madre, ¿no habré estado en otras partes y habré sido otra persona? Lo que vamos a intentar es saber quién hemos sido para saber quién podemos volver a ser. Es reconocer nuestras actuales condiciones, que obedecen a la deuda de la conciencia del perfeccionamiento y al mérito de la existencia pasada para encontrar la respuesta en el proceso de autoconocimiento individual. Esta es la historia del niño granadino Osel Ita Torres, reconocido actualmente como la reencarnación del maestro tibetano lama Thupten Geshe. El lama Geshe falleció en Los Ángeles, California, el 3 de marzo de 1984 a la edad de 49 años. Este es un caso en el que coinciden una serie de circunstancias fuera de lo común, que pueden mover a la reflexión incluso a las personas no creyentes. El lama Thupten Geshe estaba enfermo. Tenía 3 válvulas del corazón defectuosas y nadie se explicaba cómo podía seguir vivo. ¿Podría acabar como delegado del Dalai Lama su misión en Occidente? Quizá la respuesta estaba en las misteriosas palabras que dirigió a los padres de Osel, mediante las cuales les anunciaba que después de morir no les olvidaría. En el futuro, les dijo, vendré aquí a hacer un retiro de muchos años. 2 meses después de la muerte del lama Geshe, María quedó embarazada de Osel. Paralelamente, el lama Zopa, colaborador de Geshe, anunciaba a todos que su difunto maestro se le había aparecido en sueños para comunicarle su reencarnación. Durante su embarazo, María tuvo también un sueño, en el que se veía bendecida y purificada por el lama Geshe de forma milagrosa. Osel Ita Torres nació el 12 de febrero de 1985, 11 meses después de la muerte de Geshe. Vino al mundo con los ojos abiertos y sin causarle dolor alguno a su madre. Osel nació en febrero del año 85 y en septiembre de ese mismo año, lama Zopa vino a visitarnos al centro. Entonces, en aquel entonces Osel tenía 7 meses. Entonces Osel se puso a gatear y en este momento iba gateando hacia lama Zopa, y en este momento lama Zopa reconoció el mismo niño del sueño que él había tenido. Él, unos meses atrás, cuando ya tenía la certeza de que el lama Geshe se había reencarnado y había nacido, pues hizo un retiro especialmente para pedirle indicios de cómo localizarle, dónde encontrarle, darle alguna pista dónde estaba. Y al final de este retiro tuvo una visión de un niño en un espacio gateando. Más tarde, el Dalai Lama recibió una lista de 10 niños que presentaban signos de posible reencarnación. Entre ellos 2 tibetanos del Nepal y 2 nacidos en el mismo Tíbet.
2 meses más tarde, su santidad el Dalai Lama se puso en contacto con el Lama Zopa para indicarle que en sus visiones siempre surgía Osel como nuevo cuerpo del Lama Yeshe. La mañana del 18 de abril de 1986, María Torres recibió una llamada del Lama Zopa pidiéndole que se trasladara con Osel hasta Delhi, en la India, para que le fueran efectuadas unas pruebas a su hijo. En mitad de la lógica expectación, María y su hijo fueron conducidos al recinto donde iba a tener lugar la prueba decisiva del reconocimiento de Osel como reencarnación del desaparecido maestro. El Lama Zopa lo había dispuesto todo según la tradición tibetana para que Osel, que entonces contaba con 14 meses, pudiese elegir objetos pertenecientes al difunto Lama Yeshe. Dichos objetos habían sido colocados junto a otros parecidos. En primer lugar, el Lama Zopa le pidió a Osel el mala, o rosario del Lama Yeshe. El niño, como si de un juego se tratase, hizo lo que le requería el Lama Zopa ante la alegría que caracteriza las manifestaciones budistas, aun las más solemnes. A requerimiento del Lama Zopa, Osel escogió también la campanilla que había pertenecido al Lama Yeshe. La alegría se convirtió en regocijo para los presentes. Se encontraban ante la culminación de sus deseos. En marzo de 1987, cuando Osel tenía poco más de 2 años, su santidad el Dalai Lama le reconoció oficialmente como la auténtica reencarnación del Lama Yeshe. La ceremonia de la proclamación se celebró en el centro budista de Dharamsala. Durante casi 3 horas, Osel permaneció en el trono observando una calma y una compostura impropias de su edad. La primera vez que encontró al maestro de su vida anterior, tenía pues eso, 16 meses. Viajábamos a América, entramos en la casa de este maestro y Osel, nada más verle, se puso a hacer postraciones, ¿no? Que no había visto nunca, que no sabía, pero además con sus manos en la cabeza, muy torpes porque la motricidad la tenía sin desarrollar, pero perfectamente, ¿no? Le hizo 6, 7 postraciones y después se levantó hacia él muy gracioso y fue caminando hacia él y le saludó. Para mí esto, es que yo sé que esto no se le ha enseñado, eran manifestaciones espontáneas de él, ¿no? ¿Se habían cumplido los designios del Lama Yeshe o se trataba solo de un cúmulo de extrañas coincidencias? ¿Somos testigos de un caso irrefutable de reencarnación? ¿O por el contrario estamos ante una impresionante muestra de fe religiosa? Quizá el único que pueda dar respuestas a estas preguntas sea el pequeño Osel. A través de la historia, lo que intentamos, algo muy básico, por factor tiempo, es demostrar la existencia de la sucesión de procesos de aprendizaje. ¿Han visto este video conmovedor? Cómo los lamas buscan a través de las encarnaciones e inclusive a seres que se van a presentar en otro vehículo. Y este video, esta información que han visto sobre este niño es impresionante. Cuando inclusive el lama antes de partir le dice a esta pareja que lo va a visitar por un tiempo. Y los monjes tienen sueños y su madre de que él nacería y nació. Y la prueba, evidencia filmada de cuando, como toda evaluación que se le hace en una encarnación, los monjes mezclan muchos de los objetos del lama anterior y ese niño, con 2 años, va, con menos de 3 años, va y elige todo lo que pertenecieron en su vida anterior. ¿No es verdad? Para poder reconocer la encarnación, ¿qué tendríamos que decir? Dice, así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino que los remitimos año tras año para ampliar su aprendizaje y a la vez que incorpore cosas nuevas, la divinidad, sabiendo que un ser nunca puede realizarse en una sola existencia física, le otorga tantas existencias como cada uno las necesite para aplazar a un plano superior en su ciclo evolutivo definido como conciencia. ¿En relación a qué? A la esencia que lo nutre. Esperemos que vaya quedando el concepto claro.
Es como definir al ser humano como un actor en una obra de teatro. Cada actuación lleva a asumir a ese actor diferentes roles, personajes, que en sí mismo enriquece su capacidad histriónica, su forma de aprender a accionar con diferentes roles. Pero terminado la obra, el actor debe dejar de lado el personaje. Se quitará el vestuario, el maquillaje, y dejará atrás la escenografía temporaria y saldrá a la calle de las realizaciones como en verdad es. Solo que la ignorancia, el personaje casi siempre asumía su rol obstruyendo la conciencia que es el actor. Ahora vamos a ver esta nueva evidencia, pero científica, el psiquiatra Brian Weiss. You can focus more on joy and peace and happiness now. You don't have so many fears. Hypnosis is just focusing the concentration. You don't go anywhere. I didn't even know about reincarnation. This was not taught in the religion that I was aware of. It turns out it is in the Kabbalah and the mystical traditions, but I didn't. Any belief in past lives or reincarnation. I'm not even sure how you would categorize me except as a scientist. I was a professor at the University of Miami and chairman of psychiatry at Mount Sinai. A lot of risk. And I was making more money than I ever had before because I was the chairman of the department. Mm-hmm. So there was a lot of risk to me, and I didn't tell people. But the more that I saw it help people, this information, this knowledge, it helped people to understand that there is no death, that we go on when we die, that whatever you want to call that part of us, the soul, the spirit, consciousness, survives. With your guides and masters, and sometimes loved ones. Maybe a grandparent dies when you were young, and your grandparent becomes a guide. Basically, it's the same as the religion state, what I'm finding, that everything is about love and nonviolence, and we go to higher levels. I think that sometimes we have to come back here until we get it right. Then
At some point, we don't have to come back. We may help people from the other side. We may become masters, guardian angels, whatever you want to call it. We help, but we never die, and our loved ones never really die. Physically, yes, but not the spirit, not the soul. Now, this is in all the religions, but people have stopped paying attention to that. They've forgotten, and they live their lives as if this is the only time, and they have to accumulate as many things as they can and climb over other people, and they've forgotten how to find joy and happiness and peace in their lives right now. Lo sano en el discernimiento, más allá del factor tiempo, está en que tengamos las herramientas para discernir, para analizar, para que dejemos de tenerle miedo a la muerte, que es no vivir, que es tenerle miedo a la responsabilidad de asumir ser felices. ¿No es verdad? Para ello tenemos que, en base a la información, darnos cuenta que nunca hemos sido mejores que ahora de lo que somos. Por ende, somos el resultado de la experiencia de muchas existencias pasadas. La reencarnación, entonces, podría darnos la explicación por qué y el porqué de las oportunidades o dificultades o situaciones diversas, muchas de ellas muy complejas, que nos tocan vivir en la actualidad. Pero obviamente, algún mérito habremos conseguido para estar ahora conscientes de la responsabilidad de aprender a saber, descubrirnos y en función decidir, preparándonos cada día más para cuando en verdad el universo nos requiera a plenitud y libres de toda atadura. De 3 años de edad, en la región de los Altos del Golán, cerca de la frontera de Siria e Israel, dijo que fue asesinado con un hacha en su vida anterior. Él mostró a los ancianos de la aldea donde el asesino enterró su cuerpo, y efectivamente ellos encontraron el esqueleto de un hombre allí. También mostró a los ancianos donde se encontraba el arma homicida, y en la excavación, ellos efectivamente encontraron un hacha allí. En su libro, Niños que han vivido antes, la reencarnación de hoy, el terapeuta alemán Trutzardo narra la historia de este niño, junto con otras historias de niños que parecen recordar su vida pasada con verificada exactitud. La historia del chico fue presenciado por el Dr. Eli Lask, quien es mejor conocido por desarrollar el sistema médico en Gaza como parte de una operación del gobierno israelí en la década de 1960. El Dr. Lask, que murió en 2009, había contado estos acontecimientos asombrosos a Ardo. El muchacho era de la etnia drusa, y en su cultura se acepta la existencia de la reencarnación como un hecho. Su historia, no obstante, tuvo el poder de sorprender a su comunidad. Nació con una gran mancha de nacimiento de color rojo en la cabeza. Los drusos creen, como algunas otras culturas lo hacen, que las marcas de nacimiento están relacionados con las muertes de vidas pasadas. Cuando el niño tenía la edad suficiente para hablar, le dijo a su familia que había sido asesinado por un golpe en la cabeza con un hacha.
Es costumbre que los ancianos lleven a un niño a la edad de 3 años a la casa de su vida anterior, si él lo recuerda. El chico sabía el pueblo de donde era, por lo que ellos fue allí. Cuando llegaron a la aldea, el muchacho recordó el nombre que tenía en su vida pasada. Un local de la aldea dijo que el hombre que el muchacho decía ser la reencarnación había desaparecido 4 años antes. Sus amigos y familiares pensaron que pudo haberse extraviado en territorio hostil cercano como a veces sucede. El niño también recordaba el nombre completo de su asesino. Cuando se enfrentó a este hombre, el rostro del presunto asesino se puso blanco, las dijo Ardo, pero él no admitió el asesinato. El muchacho luego dijo que podía llevar a los ancianos a donde estaba enterrado el cuerpo. En ese mismo lugar, encontraron el esqueleto de un hombre con una herida en la cabeza que se correspondía con marca de nacimiento del niño. También encontraron el hacha, el arma homicida. Ante esta evidencia, el asesino confesó el crimen. El Dr. Lask, el único no druso, estuvo presente a través de todo este proceso. Impresionante esta evidencia, que no nos da el tiempo para definirla, ¿verdad? Todas las escuelas antiguas nos han hablado de la existencia, de la prolongación de los instantes llamados vida. Los egipcios enseñaban la reencarnación ya hace 3000 años antes de nuestra era, con estas palabras: antes de nacer, el niño ha vivido ya y la muerte no termina en la nada. La vida es un eterno devenir. Transcurre semejante a un día de sol que necesita una noche para volver a recomenzar. El sabio Platón nos enseñaba la doctrina del renacimiento y decía que para que en estas vidas las almas de los muertos desgasten sus malas acciones del pasado, y afirmaba: las almas reencarnadas lo hacen en cuerpos que se asemejan a los que tuvieron en vidas anteriores, e igual en instinto y tendencia adquirida por las anteriores experiencias. El sabio Fedón nos decía, si podemos recordar, el alma más vieja que el cuerpo. Las almas siempre renacen sin cesar de la Edo para volver a la vida actual. Las escuelas herméticas antiguas de la antigua Grecia nos decían y sostenían: las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la tierra por múltiples renacimientos, pero las almas virtuosas suben volando hacia las esferas superiores. Los neoplatónicos afirmaban que cada alma recibe el cuerpo que le conviene si está en armonía con sus existencias anteriores. Para resumir hasta este último material, que es una despedida, el alma en el proceso de partida ascenderá a las esferas superiores de acuerdo al peso atómico que tenga el individuo en su energía. ¿Qué es el peso atómico? El grado de tensión que tenga un individuo antes de partir, acumulado por tensión mental, emotiva o física, o la creación de una enfermedad, será el que le permitirá desatar lo que lo ató temporalmente a la vida y el enriquecimiento espiritual, o quedará atrapado por la tensión que el mismo individuo en su vida creó. Liberémonos de la tensión, porque el viaje nunca termina. Es a la inversa, siempre comienza, no lo duden. Como la semilla nutre la tierra y la flor nace un día, esa flor fertilizará la semilla para que nazcan otras renovadas, porque el perfume solo será cada vez más puro y más bello. Ahora, con este último mensaje de qué es la muerte de esta mujer excepcional que fue Elizabeth Kubler-Ross, nos vamos buscando renacer en un sendero azul que busca soñadores que se atrevan a vivir aquí y ahora.